Empecé a temblar. Un libro. Durante 4 meses no había tenido un libro en mis manos y en aquella circunstancia tenía algo embriagador y a la vez casi hipnótico, la mera idea de un libro en la cual se podían ver palabras opuestas en ordenadas filas, líneas, páginas, un libro en el que se podía leer, cuyo texto podía seguirse, del que el cerebro podía tomar para uso propio ideas nuevas y ajenas que distraían. Hechizados mis ojos quedaron fijos en el pequeño abultamiento de aquel libro. Formaba en ese bolsillo, parecieron arder en ese cuadrado insignificante como si fuesen a quemar el abrigo. Por último, no pude dominar mi afán. Sin darme cuenta me acerqué a la sola idea de poder palpar un libro a través del paño del abrigo crispo. Los nervios de mis dedos hasta las uñas, sin saberlo casi me arrimé más y más. Afortunadamente, el centinela no prestó atención a mi actitud, por supuesto, extraña. ¿Acaso también le parecía natural que después de 2 horas de estar de pie, un hombre procurase apoyarse contra una pared? Ya me había colocado cerca del abrigo, cruzado los brazos intencionalmente sobre la espalda, a fin de poder tocar aquella prenda sin despertar sospechas. Toqué el género y realmente a través del mismo palmé un objeto rectangular, flexible y que crujía suavemente. Un libro, y me atravesó como un tiro la idea. Roba ese libro, quizás lo consigas y entonces podrás llevártelo, esconderlo en tu habitación leer. Por fin volver a leer una vez. Tan pronto como la idea se hubo posesionado de mí, obró a modo de un veneno fuerte. De repente mis oídos empezaron a zumbar y el corazón a golpear de vehemencia. Mis manos quedaron heladas y no me obedecían más, pero luego del primer aturdimiento me arrimé silenciosa y cautamente, y sin perder de vista la centinela poniendo cada vez más cerca del abrigo, empujé el libro con los dedos escondidos sobre la espalda, hasta hacerlo sobresalir del borde del bolsillo. Luego un gesto de movimiento apenas perceptible, cuidadoso, y de pronto tenía en la mano un librito, no muy voluminoso, por cierto. Solo entonces me espantó mi acción, pero ya no podía volver sobre mis pasos. Y se presentaba la duda, ¿dónde meterlo? Guardé el libro sobre la espalda, metido dentro del pantalón a la altura del cinturón, y luego lo corrí poco a poco hacia adelante hasta la cadera, para sostenerlo mientras caminaba con la mano firme y militarmente apretada contra la costura. Entonces pasé por la primera prueba. Me aparté del guardarropa, 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, todo marchaba bien. Era efectivamente posible sostener el libro con solo apretar la mano fuertemente contra la costura mientras caminaba. Se me hizo pasar la habitación continua para el interrogatorio. Requería de mi parte mayor esfuerzo que nunca, porque durante todo el tiempo de mi exposición concentraba mi energía en realidad no sobre lo que decía, sino antes bien, sobre la preocupación de sostener el libro sin despertar sospechas. Por fortuna, esa vez se me formularon pocas preguntas y conseguí transportar mi libro con toda felicidad a mi habitación. No le, enten- no le entretendré con todos los pormenores, no lo distraeré para contarle el momento de zozobra que pasé cuando el pasillo se deslizó el libro una vez peligrosamente del pantalón, y tuve que simular un fuerte acceso, un fuerte acceso de tos para agacharme y poder resistir mi tesoro, sin inconveniente a su lugar, a la altura del cinturón. Pero, qué segundo en cambio, pero que segundo, en cambio, aquel en que me reintegré de mi infierno solo por fin y ya no solo. Usted supondrá posiblemente que sacaría el libro inmediatamente para completarlo y leerlo. Nada de eso. Quería saborear el placer previo de saberme en posesión de un libro, el deleite artificialmente prolongado y que se excitaba maravillosamente mis nervios, el gusto de soñar y pensar qué clase de libro habría preferido que fuese el que acababa de robar. Un libro, claro está, de letra muy menuda, eso en primer término, un libro que contuviese muchas letras, cuanto más, mejores, muchísimas páginas para que fuese todo lo largo posible el tiempo que emplearía en leer. Y luego deseaba que fuese una obra que me exigiese un esfuerzo intelectual, nada superficial, nada fácil, sino algo que se podría aprender de memoria, poesías preferentemente, qué sueño atrevido, un libro de Goethe o de Homero, pero al final no pude resistir más tiempo a mi avidez, a mi curiosidad, tirando en la cama de tal modo
que el centinela no pudiese descubrirme. Si acaso abría la puerta, repentinamente saqué el tomo temblando de entre las ropas. El primer vistazo me deparó un desengaño, más aún, una especie de amarguísimo disgusto. Aquel libro conseguido a costa de tan peligro, guardado con tan ardiente esperanza, no era sino un compendio de ajedrez, un compendio de 150 partidas de campeones. Si no me hubiera encontrado encerrado y enjaulado en el primer arrebato de furia, hubiese arrojado el libro por la ventana abierta. Pues, ¿qué iba a hacer yo con aquella cosa tan absurda? En la escuela secundaria había probado alguna vez, como la mayoría de los estudiantes, mi habilidad frente a un tablero de ajedrez para vencer al tedio. Pero, ¿qué podía hacer en aquellas circunstancias con esa nevería teórica? No se puede jugar el ajedrez sin un contrincante, y menos aún sin piezas y sin tablero. Hojeé el libro de mal talante, pero en la secreta esperanza de encontrar, pese a todo, algo que pudiese leer, un prefacio, una indicación, pero no hallé más que los esquemas cuadrados de las distintas partidas, y al pie de los mismos unos signos que al principio me resultaban incomprensibles: A1, A2, F1, G3, etc. Todo eso se me antojaba una especie de álgebra cuya clave ignoraba y no hallaba de pronto. Solo poco a poco fui descubriendo que las letras A, B, C indicaban las filas verticales, mientras que las cifras del 1 al 8 correspondían a las filas horizontales, determinando las combinaciones respectivas de la situación en que se hallaban las distintas figuras. Con ello, esos esquemas puramente gráficos adquirían siquiera un lenguaje. Tal vez reflexione y podré construir en mi encierro una suerte de tablero, procurando entonces la reconstrucción de esas partidas. Y se me ocurrió que era una señal de la providencia el que mi cubre cama estuviese hecho de un género a grandes cuadros, doblando en forma conveniente. Podía combinar con un poco de paciencia los 74 casillas que me hacían falta. Comencé pues por esconder el librito. ¡Duy, préstame tu cargador! No te escucho leer. Comencé pues por esconder el librito debajo del elástico, arrancando solo la primera hoja que hacía las veces de cubierta. Luego, con ayuda de migajas de pan, fui ahorrando de mis comidas, formé, aunque desde luego, un modo irresistible y grosero de las diferentes. ¿Ya limpiaste los nopales? Oh. Doblando en forma conveniente podía combinar con un poco de paciencia los 74 casillas que me hacían falta. Comencé, pues, por esconder el librito debajo del elástico, arrancando solo la primera hoja que hacía las veces de cubierta. Luego, y con ayuda con migajas de pan que fui ahorrando de mis comidas, formé, aunque desde luego, un modo irresistible grosero. Risiblemente grosero, las diferentes piezas de ajedrez, reyes, reinas, etc. Al cabo de infinitos esfuerzos pude por fin tratar de reconstruir en mi cubrecama a cuadros de posición señaladas en el manual de ajedrez para cuando quería jugar toda una partida. Fracasaba al principio con mis ridículas figuras de migaja de pan, la mitad de las cuales había oscurecido. Para distinguirlas cubriéndolas de polvo, en los primeros días me confundía invariablemente. Tenía que reiniciar cada partida 10, 20 y aún 50 veces. Pero ¿había en el mundo quien dispusiera de tanto tiempo sin aprovechar inútil como yo? ¿El esclavo de la nada? Quien tuviese a su disposición tanta avidez, inconmensurable y tanta paciencia. Al cabo de 6 días jugué la primera partida intachablemente. 8 días después ya ni siquiera me hacían falta las migajas sobre el cubrecama para representarme las posiciones señaladas en el tratado de ajedrez. Y otros 8 días después que no necesitaba ya tampoco el cubrecama de cuadros, ya que detrás de mi frente los al principio abstractos signos del libro A1, A2, C7, C8 se habían transformado en posiciones plásticas y visuales. La transformación se había operado acabadamente, había proyectado el tablero de ajedrez con todas sus piezas hacia adentro, y gracias a aquellas fórmulas abarcaba de un vistazo toda la posición respectiva. Tal como a un músico experto le basta mirar simplemente la partitura para oír todas las voces y percibir su armonía.
Al cabo de otros 15 días más estaba en condiciones de jugar sin ninguna dificultad. Cualquier partida de libro reproduciría de memoria o para emplear el término técnico a ciegas. Solo entonces empecé a comprender el inmenso beneficio que me había conquistado en aquel hurto atrevido. ¿Por qué de pronto tenía una ocupación, un quehacer, un sentido? Inútil, sí, si usted quiere. Pero con todo, algo que anulaba la nada en mi derredor. Las 150 partidas magistrales constituían para mí un arma maravillosa contra la aplastante monotonía del espacio y del tiempo. Para conservar intacto el encanto de la nueva ocupación, repetía de entonces en adelante las jornadas imponiéndome como deber 2 partidas por la mañana, 2 partidas por la tarde y un rápido repaso al anochecer. Con ellos adquirían mis días un contenido, mientras que hasta entonces había prolongado vacuamente. Tenía algo que hacer sin cansarme, porque el juego del ajedrez posee la magnífica ventaja de no agotar el cerebro, pese al esfuerzo mental más intenso, pues reduce el empleo de las energías espirituales a un campo estrechamente limitado, aguzando más bien la agilidad y la elasticidad de la mente. Poco a poco la reconstrucción de las partidas de maestro que primero efectuaba de un modo totalmente mecánico fue causándome un interés artístico placentero. Llegué a conocer las finezas, las agudezas y perfidias del ataque y la defensa, comprendí la técnica de la previsión, combinación y réplica. Y pronto descubrí también la nota personal de cada campeón, las características de su conducción individual, que pueden distinguirte tan indefectiblemente como pueda reconocer el autor de un poema a través de la lectura de unos pocos versos. Lo que había comenzado como actividad destinada únicamente a pasatiempo se convirtió en un deleite, y las figuras de las grandes estrategias ajedrecistas como Alekhine, Daxer, Bogoliubov, Tartakower entraron como estimados camaradas en mi soledad. Una avaricia infinita animaba diariamente la moda selva y la regularidad de mis ejercicios sobre todo devolvió la ya conmovida seguridad a mis facultades intelectuales. Sentí mi cerebro renovado y hasta reaguzado. Por así decirlo, gracias a esa constante disciplina mental, los interrogatorios en primer término me probaron que pensaba más clara y concisamente. En el tablero de ajedrez me había perfeccionado sin pensarlo, sin saberlo, en la defensa contracortada, amenazas falsas y subterfugios, encubiertos. A partir de entonces ya no ofrecía ningún instante más de debilidad frente a mis inquisidores, e incluso tenía la sensación de que los agentes de la Gestapo empezaban a considerarme con cierto respeto. Es posible que en secreto se preguntasen, viendo sucumbir a todos los demás, de qué fuentes ocultas únicamente yo sacaba fuerzas para tan inmutable resistencia. Aquel periodo de mi felicidad durante el cual jugaba diariamente por sistema y una tras otra los 150 partidas de mi libro se extendió sobre cosa de 2 meses y medio, ya 3 meses. De pronto llegué inesperadamente a un punto muerto. Sin más ni más, volví a encontrarme ante la nada. Es que cuando había jugado de 20 a 30 veces en una cualquiera de aquellas partidas, perdí naturalmente la atractiva de la novedad, de la sorpresa y quedaba agotado su interior. Fuerza de excitación tan estimulante. ¿Qué sentido tenía repetir una y otra vez una partida que ya sabía de memoria, jugada por jugada? Apenas efectuaba el primer movimiento de apertura, su desarrollo ulterior se sucedía casi automáticamente en mi mente. No se presentaban más sorpresas alternativas ni problemas. Para ocuparme, es decir, para preocuparme el esfuerzo y la distracción intelectuales que ya se me habían tornado indispensables, hubiera necesitado otro libro que reprodujera otras partidas. Pero como quedaba absolutamente fuera de lo posible conseguirlo, me quedó un solo camino de ese laberinto curioso. Debí inventar partidas nuevas en reemplazo de las que ya conocía. Tenía que tratar de jugar conmigo mismo, más exactamente contra mí mismo. No sé hasta qué grado usted habrá reflexionado alguna vez sobre la situación espiritual que ofrece ese juego de los juegos. Sin embargo, la más fugaz reflexión habrá de bastar para poner en evidencia que en el ajedrez, que es un juego cabal, independiente en absoluto del hacer, significaría en absurdo el querer juzgar contra sí mismo. En el fondo, el atractivo del ajedrez descansa únicamente en el hecho de su estrategia de desarrollo, de distinto modo, en dos cerebros que es en guerra espiritual. El negro ignora las maniobras e intenciones del blanco, aunque trata continuamente de adivinarlas y malbaratarlas.
mientras que el blanco a su vez procura adelantarse y frustrar los propósitos inconfesos del negro. Ahora bien, si el negro y el blanco quedaran representados por una y la misma persona, se produciría la contradictoria situación de que un cerebro debería al mismo tiempo saber algo e ignorarlo. Sería necesario que jugando en función del blanco pudiese olvidar totalmente como siguiendo una orden, lo que un minuto antes había querido intentado representando el contrincante negro. Semejante pensamiento doble supondría en realidad una división absoluta de la conciencia, un abrir y cerrar a discreción de un como obturador del cerebro, similar al que el aparato mecánico quiere jugar contra sí mismo significa, pues en materia de ajedrez igual paradoja que soltar sobre la propia sombra. Pero para abreviar, he aquí que durante meses procurara en mi desesperación es imposible. Pero para abreviar, he aquí que durante meses procuraba en mi desesperación es imposible, es absurdo, no me quedaba otra alternativa que ese contrasentido. Para no caer víctima de la locura pura o un total marasmo intelectual, una situación angustiosa me obligaba a procurar, cuando menos esa escisión, no, yo creo que aquí quería decir decisión en blanco y negro, para no quedar apretado por aquella horrible nada reinante en torno mío. El doctor B se reclinó en un sillón y cerró los ojos. Por un momento parecía querer alejar por fuerza un recuento que le azoraba. Nuevamente se produjo en la comisura izquierda de su boca ese extraño y brusco movimiento que no sabían dominar. Luego se volvió a enderezar un poco en su asiento. Bien, hasta aquí espero. Le habré explicado todo de una manera más o menos comprensible, pero por desgracia estoy lejos de tener la certeza de poder expresarlas demás con parecida exactitud, porque mi nueva ocupación requería una aplicación tan absoluta del cerebro que tornaba imposible toda autofiscalización simultánea. No era posible desdoblar la personalidad y además observarla. Repito que en mi concepto era un absurdo querer jugar el ajedrez consigo mismo. Pero aún ese absurdo implica siquiera una probabilidad mínima a condición de disponer de un real tablero de ajedrez, porque el tal admite con su realidad cierta distancia, una como quien dice extraterritorialización material frente a un verdadero tablero con reales piezas puede aplicar la reflexión, igual a la de nosotros. Puede uno colocarse físicamente ora a un lado de la mesa, ora al lado opuesto, abarcando así la situación tan pronto desde el punto de vista de las piezas negras como desde el de las blancas. Por obligado como estaba a proyectar esas luchas conmigo o contra mí mismo, como usted prefiera, en un espacio imaginario tenía que retener firmemente a mi imaginación la posición respectiva de las piezas en los 74 casques y calcular además, al mismo tiempo, los posibles movimientos ulteriores de ambos bandos. Más aún, sé cuán absurdamente debe impresionar todo eso, debe imaginar todos esos movimientos y las posiciones resultados de ellos, no solo de manera doble y triple, sino aún 6, 8 y hasta 12 veces. De 6, 8, 12 maneras debería imaginarlos con la fantasía del blanco y con la del negro, anticipándome mentalmente siempre 4 o 5 jugadas. En ese juego realizado en el espacio abstracto de la fantasía, perdone que pretenda que usted que imagine y reflexione sobre ese contrasentido. Debía calcular de antemano 4 o 5 jugadas que efectuaría como jugador blanco y otras tantas que llevaría a cabo como jugador negro. Es decir, que debía combinar por adelantado todas las situaciones que iban a resultar y combinarlas. Por así decirlo, con dos cerebros, con el cerebro blanco y el cerebro negro, pero aún esa autoescisión no significaba el aspecto más peligroso de mi experimento fantástico. Lo peor era que la invención autárquica de partidos tuviera por consecuencia el que perdiese pie y resbalase hacia un abismo infinito. La mera reconstrucción de las partidas magistrales que había llevado a cabo en las semanas anteriores no había constituido más que un esfuerzo reproductivo, la simple recapitulación de una materia existente y como tal no cansaba más que, por ejemplo, el aprender de memoria unos cuantos poemas o los incisos de una ley. Era una tarea limitada, disciplinada y por consiguiente un excelente ejercicio mental. Las dos partidas que solía jugar en la mañana y las dos que jugaba en la tarde.
Representaban un deber determinado que cumplía sin la menor excitación nerviosa. Suplían una actividad normal y además el libro no dejaba de ofrecerme algún apoyo cuando en el transcurso de alguna partida me equivocaba o no sabía seguir adelante. Esa actividad había sido bienhechora y balsámica para mis nervios agotados, porque la reconstrucción de partidas extrañas no me incluía personalmente en el juego. Me era indiferente que ganasen las blancas o las negras, puesto que era Alekhine o Bogol Hubo quienes luchaban por la palma del campeón, y mi propia persona, mi inteligencia, mi alma solo disfrutaban en calidad de espectadoras, como conocedores de las peripecias y bellezas de aquellas partidas, pero a partir del momento en que procuraba jugar contra mí mismo empecé inconscientemente a provocarme. Cada uno de mis dos yo, el blanco y el negro, debía competir uno contra el otro y cada uno de ellos adquiría por su parte una ambición, un afán de ganar, de vencer, como yo negro me ponía nervioso después de cada jugada, ansioso de saber qué haría ahora el yo blanco. Cuando uno de mis yo se exaltaba cuando el otro cometía un error y se exasperaba simultáneamente por la propia torpeza. Todo parece un destino irrealmente semejante a esquizofrenia. Con su peligrosa dosis de excitación sería inimaginable en un hombre normal y en las condiciones normales. Pero no olvide usted que yo había sido brutalmente arrancado de toda normalidad, que era un prisionero encerrado sin culpa, martirizado desde hacía meses, sometido refinadamente a la tortura de la soledad. Un hombre que desde hacía tiempo deseaba descargar su acopio de furia contra cualquier cosa, y como no tenía más que ese juego insensato contra sí mismo, mi rabia, mi afán de venganza se abalanzaron fanáticamente sobre ese juego. Algo en mi interior quería tener la razón y solo me quedaba ese otro yo de mí para combatir. De esa suerte me exaltaba durante el juego hasta llegar a una excitación, ya dulce, casi mecánico. Al principio reflexionaba todavía tranquila y serenamente, intercalaba pausas entre una partida y la siguiente, a fin de reponerme del esfuerzo, pero poco a poco mis nervios alterados ya no me permitían tales esperas. Apenas mi yo blanco había movido una pieza, mi yo negro aventaba ferilmente apenas terminaba mi partida me retaba la siguiente, puesto que cada vez uno de mis dos yo ajedrecistas había quedado vencido, pidiendo el desquite. Nunca sabré decir ni una aproximadamente cuántas partidas jugué. En esos últimos meses de mi encierro contra mí mismo a causa de esa insaciabilidad loca, habrán sido 1000, tal vez más. Fue una locura que no puede resistir de la mañana a la noche, no pensaba más que unos peones y alfiles, torres y reyes, en A y B y C en jaque y mate, hundiéndome con todo mi ser y sentir en el tablero a cuadros. La alegría de jugar se había transformado en pasión del juego, la pasión del juego en necesidad de jugar, en manía, en frenesí, que se posesionó no solo de mis horas de vigilia, sino poco a poco también de mi sueño. No podía pensar ya sino en términos de ajedrez, en movimientos y problemas de ajedrez. A veces me despertaba con la frente húmeda y me daba cuenta de que mis sueños, inconscientemente desde luego, debía haber seguido jugando. Cuando soñaba con personas, ello ocurría sin excepción, refiriéndolas a movimientos de alfil, de torre, el avance, el retroceso del caballo, incluso cuando se llamaban para declarar, no me era posible pensar de un modo preciso en mi responsabilidad. Tengo la idea de que en los últimos interrogatorios debo haber expresado de manera harto confusa, porque los funcionarios se miraban a veces visiblemente extrañados. Pero mientras ellos preguntaban y deliraban, yo, en mi pasión desdichada, solo esperaba en realidad que se me condujera nuevamente a mi encierro para proseguir mi juego de mente. Otra partida y otra más. Cada interrupción me resultaba a la postre un trastorno. Al cuarto de la hora que necesitaba el guardia para ponerme mi habitación en orden y aún los 2 minutos que tardaban en entregarme las comidas. Martirizada en mi febril impaciencia, a veces la escudilla con la comida que quedaba hasta la noche sin que yo lo tocara, porque jugando, me había olvidado de comer. Lo único que sentía físicamente era una sed terrible. Debe haber sido consecuencia de la fiebre de aquella manera de pensar y jugar sin interrupción. Vaciaba la botella en 2 grandes sorbos y pedía al guardia más agua. Me la traía y no obstante al momento volví a sentir la lengua reseca en la boca. Por último, mi excitación durante el juego y ya no hacía otra cosa por la mañana y la noche.
Alcanzó tal grado que me resultaba imposible quedarme sentado en un solo instante, reflexionando sobre las partidas. Caminaba sin cesar arriba y abajo, cada vez más rápidamente, siempre arriba y abajo, siempre más impetuoso. Cuando más me aproximaba a la decisión, el afán de ganar, de triunfar, de vencerme a mí mismo, se troncó. Paulatinamente, en una especie de furia, no temblaba de impaciencia, porque siempre uno de mis yo ajedrecistas, todo resultaba demasiado lerdo al otro. El uno azuzaba al otro y por muy ridículo que acaso lo juzgue usted, empezó a insultarme diciéndome más rápido adelante, vamos, cuando un yo no respondía bastante pronto al otro. Hoy tengo desde luego la noción exacta de que aquel estado constituía ya una forma patológica de la sobreexcitación, para la que no encuentro otra denominación que está hasta hoy ignorada por la medición intoxicación ajedrecista. Esa monomanía empezó a atacar no solo mi cerebro, sino también todo mi cuerpo. Adelgacé, dormía mal, poco e intranquilo, y al despertar siempre me costaba un esfuerzo abrir los párpados que pensaban como plomo. A veces me sentía de tal punto débil que al tomar un vaso me costaba trabajo levantarlo hasta los labios. Tanto me temblaban mis manos, pero en cuanto empezaba a jugar me sobrevenía una fuerza brutal. Caminaba de un lado a otro, arriba y abajo, con los puños cerrados, y a veces oía mi propia voz como a través de una neblina roja, gritándome a mí mismo con maldad y ronquera: jaque mate. No lo puedo decir. ¿Cómo ese estado espantoso, indescriptible, hizo crisis? Todo lo que sé a ese respecto es que una mañana desperté y que ese despertar era distinto al de todos los anteriores. Mi cuerpo estaba como aislado de mí, descansaba muy y cómodamente. Un cansancio denso y reparador como no lo había experimentado en meses parecía haberse posado sobre mis párpados en forma tan cálida y benéfica, que al principio no podía decirme abrir los ojos. Hacía ya unos minutos que estaba teniendo despierto, gozando sensualmente los sentidos, apagados esa languidez, ese tibio dejarse estar. De pronto tuve la sensación de oír unas voces a mis espaldas, voces vivas, humanas, voces de susurro que pronunciaban palabras, y no logrará usted imaginarse mi alegría, porque desde hace meses, casi un año, no había oído otras que las horas incisivas y malas que se pronunciaban junto a la mesa de mis jueces. ¿Estás soñando?, me dije. No abra los ojos de ninguna manera. Deja que ese sueño duro, de lo contrario volverás a ver la habitación maldita, la silla, el lavabo, la mesa y el papel pintado con el mismo dibujo. Sueña, sigue soñando. Pero pudo más la curiosidad. Abrí lenta y cuidadosamente los ojos. Y milagro me encontraba en otra habitación, más ancha, más amplia que mi encierro en un hotel. Una ventana sin rejas daba paso a la luz, dejando posar la mirada sobre verdes árboles mecidos por el viento en un lugar de la pared lisa. Los muros estaban blancos, brillantes, blanco y alto tendíase. Sobre mí el cielo raso. Verdaderamente me hallaba en otra cama, en una cama extraña, y efectivamente no era sueño, pues a mi espalda susurraban reales voces humanas. En mi sorpresa debo haberme movido sin querer y bruscamente, pues enseguida oí unos pasos que se acercaban desde atrás. Se aproximó graciosa una mujer con una cofia blanca en la cabeza, una enfermera, una hermana. Me estremeció un escalofrío voluptuoso. Hace un año que había visto una mujer. Mira la dulce figura de hito en hito, y debía haber sido la mía. Una mirada extática, salvaje, porque la mujer que se me había acercado me tranquilizó inmediatamente con un quieto. Quédese quieto. Pero yo solo escuchaba su voz. No era un ser humano el que me hablaba. Realmente había en el mundo todavía una persona que me interrogase, que no me atormentase, y además, milagro incomprensible, una suave, cálida, casi dulce voz femenina. Miré ávidamente su boca, porque en esos meses infernales me había llevado a parecer inverosímil el que una persona pudiese hablar a otra de un modo bondadoso. Me sonrió, sí sonrió, aún quedaban personas capaces de sonreír gentilmente. Luego puso sus dedos sobre los labios en señal de advertencia, y se alejó en silencio. Pero me fue imposible obedecer su orden. Aún no la había visto suficientemente ese milagro. Procuré levantarme por la fuerza en mi cama para seguir con la mirada ese prodigio de un ser humano bondadoso. Y hasta aquí le vamos a dejar.